Buenos días, estimados estudiantes de economía, bienvenidos a este tercer trimestre y como siempre tenemos nuevos temas para poder conocer y afianzar nuestros conocimientos dentro del campo de la economía. Hoy vamos a ver el presupuesto general de la República, pero no sin antes poder hacer una retroalimentación de la clase anterior. Muy bien. La clase anterior veíamos al sector público, sus conceptos básicos, ¿no? ¿Qué era el sector público? El sector público era la organización que adopta el Estado, sectorizando las actividades para poder ejercer la política tributaria y presupuestaria. Este sector va a agrupar a todas las unidades institucionales cuya función principal va a consistir en la producción de bienes y servicios destinadas a la comunidad, como por ejemplo la defensa nacional, educación, salud, transporte y comunicaciones. ¿Cómo está conformado el sector público peruano? Veíamos la clase anterior. Estaba conformado por un sector público no financiero y por un sector público financiero. El sector público no financiero estaba conformado por los gobiernos nacionales o gobierno central, por los gobiernos regionales y por los gobiernos locales o gobiernos municipales. En cambio, el sector público financiero estaba conformado por el Banco Central de Reserva del Perú, por el Banco de la Nación, Agrobanco, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la Comisión Nacional Supervisadora de Empresas y Valores, hoy se llama la SMB, que es la Superintendencia de Mercados y Valores, y la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Luego vamos a hablar un poco de ellas, por ejemplo, dentro del sector público no financiero, los gobiernos nacionales o gobierno central o general estaba constituido por el gobierno central, que es la presidencia de la República, los tres poderes del Estado y ministerios, ¿no? Y los órganos públicos descentralizados. Los gobiernos regionales estaban conformados por las 25 regiones que se rigen por la Ley de Bases de la Descentralización, la 27783, y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales con su ley su ley modificatoria, la 27902. Por último, los gobiernos locales o gobiernos municipales estaban normados por la Ley Orgánica de Municipalidades, la 27972. Pueden ser provinciales y distritales. Muy bien. A la hora cuando vamos a hablar o recordar sobre el sector público financiero, estaba el Banco Central de Reserva del Perú, que ya lo conocemos. Ahora veremos o recordaremos un poco sobre las funciones del sector público. Muy bien, ¿cuáles eran esas funciones? Prestar servicios públicos, que era a través de los ministerios, administrar el régimen tributario y fiscal y propiciar el desarrollo económico y social con administración del régimen empresarial estatal, que era la privatización y concesión que lo daba FONAFE y Proinversión. ¿En qué consiste el presupuesto general de la República? ¿A qué se refiere el presupuesto general de la República según el Ministerio de Economía y Finanzas? El presupuesto general de la República es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población a través de la prestación de servicios y el logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las entidades públicas. Establece los límites de gastos durante el año fiscal por cada una de las entidades del sector público y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de los fondos públicos a fin de mantener el equilibrio fiscal. ¿Qué entendemos por el Sistema Nacional de Presupuesto Público? Al hablar del Sistema Nacional de Presupuesto Público, debemos de empezar por una serie de definiciones. El Sistema Nacional de Presupuesto Público es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen al proceso presupuestario de todas las entidades del sector público en todas sus fases. Está integrado por la Dirección General del Presupuesto Público,
dependiente del Viceministerio de Hacienda, y por las unidades ejecutoras a través de las oficinas o dependencias, en las cuales se conducen los procesos relacionados con el sistema a nivel de todas las entidades y organismos del sector público que administran fondos públicos. ¿En qué consiste el programa presupuestal? El programa presupuestal es la unidad de programación de las acciones del Estado que se realiza en cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de la sociedad. El programa presupuestal se justifica por la necesidad de lograr un resultado para una población objetivo, en concordancia con los objetivos estratégicos de la política de Estado formulados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que es la CEPLAN, pudiendo involucrar a entidades de diferentes sectores y niveles de gobierno. En ello consiste el programa presupuestal. Otro de los conceptos que se tiene que tener en cuenta dentro del sector público y dentro de lo que es el presupuesto público vendría a ser el crédito presupuestario. ¿En qué consiste el crédito presupuestario? El crédito presupuestario es la dotación de recursos consignada en los presupuestos del sector público, con el objeto de que las entidades públicas puedan ejecutar el gasto público. Es de carácter limitativo y constituye la autorización máxima de gasto que toda entidad pública puede ejecutar, conforme a las asignaciones individualizadas del gasto que figuran en los presupuestos para el cumplimiento de sus objetivos aprobados. Vamos a hablar ahora de los gastos públicos. Los gastos públicos son el conjunto de erogaciones que por concepto de gastos corrientes, gastos de capital y servicios de deuda realizan las entidades con cargo a los créditos presupuestarios respectivos, para ser orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos institucionales. En resumen, ¿qué podemos hablar del presupuesto general? Que es una ley que agrupa los ingresos y gastos que tendrá el Estado durante un año. Es la ley en que consignan en forma ordenada los ingresos y los egresos estimados para el año siguiente a su formulación. Este es un planteamiento de los ingresos y gastos a ejecutar por el Estado para el año siguiente de su formulación. Su tiempo de ejecución se denomina año fiscal, que empieza del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. En el Perú, el presupuesto público es preparado por el Poder Ejecutivo, el cual presenta su propuesta presupuestaria al Congreso de la República para su aprobación o desaprobación. Luego pasa al despacho presidencial para su promulgación en el Diario Oficial El Peruano. ¿Qué instituciones intervienen en su control? Dentro de las instituciones que intervienen en su control se encuentra la Contaduría General de la República y la Contraloría General de la República. La Contaduría General de la República. La Contaduría General de la República se encuentra dentro de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. La Contaduría General de la República, o también conocida como Dirección General de Contabilidad Pública, es el órgano de línea del Ministerio, rector del Sistema Nacional de Contabilidad, y como tal se constituye en la más alta autoridad tecnonormativa en materia contable, encargada de elaborar la Cuenta General de la República y las estadísticas de las finanzas públicas, así como regular la contabilidad del sector privado. Esta depende del despacho viceministerial de Hacienda. Dentro de las funciones de la Dirección General de Contabilidad Pública tenemos las siguientes:
Emitir las normas, lineamientos y procedimientos de contabilidad que rigen al sector público. Programar, dirigir, coordinar, supervisar y aprobar la implementación de la normativa de los procesos contables que componen el Sistema Nacional de Contabilidad en medios informativos. Asimismo, otra de las funciones de la Dirección General de Contabilidad Pública es elaborar la Cuenta General de la República y las estadísticas de las finanzas públicas, definir y estructurar el modelo contable que corresponda al sector público de acuerdo a su naturaleza jurídica y características operativas, conducir y promover la articulación del Sistema Nacional de Contabilidad del sector público de manera intra e intersistémica, asesorar y emitir opinión vinculante en materias relacionadas al Sistema Nacional de Contabilidad. Y por último, determinar el periodo de regulación, la conciliación del marco presupuestal y el cierre contable financiero y presupuestario del sector público en lo que corresponda. Y por último, dentro de las funciones de la Dirección General de Contabilidad Pública se encuentra mantener actualizada y sistematizada la normativa del Sistema Nacional de Contabilidad, realizar estudios e investigación contable de los hechos económicos, aprobar los estatutos de los colegios de contadores públicos del Perú, oficializar eventos relacionados con la contabilidad que organice la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú y sus colegios de contadores públicos departamentales. Plantear, organizar y conducir las actividades de difusión, capacitación y asistencia técnica sobre el Sistema Nacional de Contabilidad, coordinar las actividades del CONETACMEF realizadas con las funciones de la Dirección General y por último, los demás funciones que le asigne él o la viceministro o viceministra de Hacienda o aquellas que le corresponda por norma expresa. Dentro de la estructura de la Dirección General de Contabilidad Pública tenemos que son unidades orgánicas de la Dirección General de Contabilidad Pública las siguientes: la Dirección de Normatividad, la Dirección de Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, Dirección de Gobiernos Locales, Dirección de Empresas Públicas, Dirección de Análisis y Consolidación Contable y por último la Dirección de Estadísticas de las Finanzas Públicas. Otra de las instituciones encargadas del control del presupuesto público se encuentra la Contraloría General de la República. En esta diapositiva podemos observar la página de transparencia o el portal de transparencia de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control. Supervisa, vigila y verifica la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado. Para realizar con eficiencia sus funciones, cuenta con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. La Contraloría General cuenta con atribuciones especiales que le otorga el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Dentro de las competencias constitucionales de la Contraloría General de la República tenemos las siguientes. En la Constitución Política encontramos varias atribuciones asignadas al órgano Contralor, entre las cuales tenemos presentar anualmente el informe de auditoría practicado a la Cuenta General de la República según el artículo 81, supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control según el artículo 82.
Realizar el control para que los fondos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se dediquen exclusivamente para ese fin, según el artículo 170. Facultad de iniciativa legislativa en materia de control, según artículo 107. Luego tenemos controlar y supervisar los gobiernos regionales y locales en forma descentralizada y permanente según el artículo 199. La misión de la Contraloría General de la República es dirigir, supervisar y ejecutar el control a las entidades públicas para contribuir al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos. La visión, ser reconocida como una institución de excelencia que crea valor y contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Cuáles son los valores corporativos que tiene la Contraloría General de la República? Es excelencia, transparencia, innovación, autonomía y orientación a resultados. El Contralor General de la República es el señor Nelson Yalta. Nelson Yalta es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile. Tiene una amplia experiencia directiva en la administración pública. Realizó consultorías internacionales y trabajó para el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Delegación de la Comisión Europea y la Comisión Económica para América Latina en más de una docena de países de la región en diversos temas de gestión presupuestaria, planificación estratégica, programación de inversiones, auditorías y desempeño y evaluaciones de gasto público y rendición de cuentas y análisis de la calidad del gasto en áreas de seguridad y justicia. Asimismo, se ha desempeñado como coordinador del proyecto para el mejoramiento de los servicios de justicia en el Perú. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial, director general del Presupuesto Público y director general de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, así como director del Banco de la Nación, el autor de diversas publicaciones e investigaciones especializadas y es expositor y docente de posgrado de la Universidad del Pacífico, Universidad Continental, Universidad César Vallejo, Universidad ESAN y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la diapositiva que ven a continuación se observa el organigrama de la Contraloría General de la República. Dentro del directorio de funcionarios que están dentro de la Contraloría General de la República es el señor Nelson Eduardo Yalta, que ya lo conocemos, que es el Contralor General. Luego tenemos al señor Humberto Ramírez Trucios, que es el Vicecontralor de Gestión Estratégica e Integral de la Contraloría General de la República. Luego tenemos a Hernán Martín Díaz Guamán, que tiene el cargo de Vicecontralor de Servicios de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República. Por último, Luis Miguel Iglesias León tiene el cargo de Secretario General de la Contraloría General de la República. ¿Cuáles son los propósitos del presupuesto del sector público? El presupuesto del sector público sirve a numerosos propósitos. Entre los más importantes son los siguientes. Hará posible una evaluación razonable del total de ingresos y gastos del Estado. Hará posible un sensible equilibrio entre los varios elementos del gasto y los varios componentes de los ingresos. Y por último, hará posible una evaluación de los efectos que producirán los ingresos y gastos del Estado sobre la economía en su conjunto. Superávit y déficit presupuestario. ¿A qué llamamos superávit presupuestario? Se llama superávit presupuestario al exceso de los ingresos del sector público basado en impuestos sobre sus gastos totales consistentes en las compras de bienes y servicios y las transferencias. Por último, ¿qué se denomina déficit presupuestario? Se llama déficit presupuestario al exceso del gasto sobre los impuestos.